presidente de la Red Latinoamericana de Jueces, fundada en Barcelona, que actualmente congrega magistrados de 19 países y es cofundador de la Escuela Judicial para América Latina, EJAL. Profesor invitado a la maestría en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y conferencista en Brasilia sobre la solución de controversias en UNASUR. Es profesor de la Universidad Libre y miembro del Centro de Investigaciones de la misma universidad. Muy buenos días, bienvenido, doctor Vargas. Buenos días. Empieza el fin de las jornadas y creo que lo primero que tenemos que hacer, a más del saludo de bienvenida a la UNIC, a los representantes de la UNIC, a quienes van a intervenir a continuación y a nuestros compañeros en la Corte Constitucional, lo primero que habría que hacer, pienso, es un mínimo reconocimiento a quien ha sido el artífice, el autor de estas jornadas. Yo creo que el hecho de que estemos acá compartiendo estos conversatorios, que hayamos investigado un tema que tiene que ver con la región Caribe, que esté en lo posible la Corte atendiendo al auditorio permanentemente, se debe fundamentalmente a un solo hombre, que es el presidente de la Corte Constitucional, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Yo creo que él merece un mínimo reconocimiento y un aplauso de parte de toda la concurrencia. Bueno, ese es uno de los buenos inventos para sentirse uno estimulado antes de empezar. El tema que nos convoca tiene mucho que ver, como todos lo hemos visto hasta ahora, con el propósito que se trazó la Corte Constitucional a través de su presidente en este certamen. Yo creo que hay una especie de labor de asinceramiento, como decía el profesor Víctor Bazán el día de antier. El sinceramiento que nosotros debemos es saber por qué estamos hablando de este tema que hoy aparece en el título 11 de la Constitución Política. En sus 4 capítulos aparecen diseminados los textos constitucionales sobre los cuales hemos hecho referencia hasta ahora. ¿Cuál es la razón? Pues que sencillamente la necesidad, diríamos, sentida por excelencia que tiene esta región es justamente ir o seguir trabajando en procura de ese gran tema de la región Caribe, de la posibilidad de que tengan la autonomía que han venido reclamando. Antier Humberto Sierra hacía referencia a que aquí, en la región Caribe, está la 6ª parte de la población nacional. Está concentrada una gran parte de expresiones idiosincráticas que a nosotros nos han hecho conocer a nivel internacional. Y por esa circunstancia, yo diría que de las grandes ventajas que tiene el hecho de que la Corte Constitucional vaya a las regiones a hacer sus encuentros, implica la posibilidad de que las regiones no solamente tengan el contacto con su Corte Constitucional, sino que la Corte pueda aportar mucho a la región a la cual se llega, de manera que es elemental y es entendible que el que es oriundo de esta tierra, Gabriel Eduardo Mendoza, haya pensado en la posibilidad de que aquí se llegue a discutir sobre este tema que tiene que ver con el impulso a eso que ustedes han venido intentando desde hace varios años. Y aspiramos a que estos 3 días de conversatorio, de reflexiones, haya servido a ese propósito. Por lo menos creo que nos concentramos
en una sola temática que mucho tiene que ver, a pesar de cierta forma de reclamación que veíamos al final de la jornada de ayer, de sentir que ha sido demasiado lento lo que nosotros llamamos progresivo en procura de alcanzar ese propósito. Bien, en esas condiciones a nosotros nos ha correspondido hablar sobre la articulación de las competencias entre la nación y los territorios. Y para ello vamos a tratar de valernos de un caso que consideramos emblemático y que fue recientemente resuelto el año antepasado por la Corte Constitucional, que es el tema relativo a los macroproyectos de interés social nacional. El plan que nosotros hemos previsto para hacer la exposición, que de todas formas queda escrita para todos ustedes y que va a ser publicada como todas en la página web de la Corte Constitucional, el plan que hemos trazado es el que ustedes ven en la diapositiva. En primer lugar, vamos a tratar de hacer una introducción sobre el tema para pasar posteriormente a las fórmulas constitucionales de esa articulación que a nosotros nos ha convocado y luego a plantear cuáles son los problemas genéricos que presenta esas formas constitucionales de articulación para terminar en un caso práctico que sirve para evidenciar la problemática que se presenta en esa tensión que existe entre la forma de ejercer el poder desde lo central para intentar cierto respeto por las competencias regionales o las competencias que serán adscrito a las entidades regionales. Y al final intentaremos hacer algunas conclusiones que ustedes tienen que entender no son conclusiones de quien, así sea la Corte Constitucional, está intentando decir la última palabra, no, para nada, para nada. Estas son simple y llanamente, lo que nosotros llamamos conclusiones, son simple y llanamente reflexiones que concitan al debate, que evidencian la necesidad de que nos sentemos a dialogar, a discutir sobre esto, que repito, es una necesidad muy sentida sobre este tema. Bien, en este tema de la introducción hemos previsto en la ponencia hablar inicialmente sobre el concepto de nación como una construcción normativa. El concepto de nación, como ustedes han podido escucharlo en estos días, el concepto de nación es algo que se ha venido elaborando y que alcanzó su máxima expresión en el siglo XVIII con los llamados estados nacionales. Y para eso, pues, se partió de un supuesto. La expresión nación convoca, concita, atrae de diversas formas. ¿Para qué? Para tratar de identificar que los miembros de una misma sociedad puedan realmente agruparse en diversas formas institucionales. De esas agrupaciones institucionales, pues la primera es el Estado. Los estados nacionales, les decía, tuvieron como su máxima expresión a finales del siglo XVIII, y esos estados nacionales tenían siempre como un ideario común, el hacer sentir que un Estado moderno de corte liberal clásico parte siempre de un supuesto de centralización en el manejo del poder, de centralización incluso de corte administrativo, a pesar del cambio que se hizo en la Constitución Política del 91. Y esa expresión se da en ese siglo XVIII o bien expresado desde las monarquías, desde la soberanía del poder de quien esté mandando en la nación, o bien a través de las asambleas correspondientes, como finalmente terminaron ahí a finales del siglo XVIII en la Revolución Burguesa a partir de 1789. Una expresión como esta, la nación, ha venido cayendo en desuetud porque no
es fácil que hoy en día, con toda la cantidad de diversidades que se presentan en las sociedades, se pueda aglutinar y el factor convocante de ello sea el concepto de nación o el concepto de Estado. Ahora las expresiones que nosotros tenemos idiosincráticas, bien porque son raizales, bien porque son comunitarias, bien porque son las diversas formas societarias a través de las cuales se han organizado las comunidades, los seres humanos. Ahora, entre más compleja, entre más diversa sea, pues más difícil va a ser convocarnos a lo que ayer eran súbditos y posteriormente fueron ciudadanos alrededor del concepto de nación. De manera que esta es una expresión que está haciendo cada día como más crisis y de ello va a ser fiel reflejo lo que nosotros vamos a tratar de exponer. Justamente esa cantidad de diversidades que se presentan en una sociedad son las que explican de entrada la tensión entre un poder centralizado, que es a través del cual se quiere gobernar a un determinado país, y el grado de autonomía de las entidades territoriales que se hayan creado justamente como expresión de ese poder. Eso es lo que realmente ocurre acá en Colombia. Entonces, siempre hemos tenido la idea de que el poder se concentre desde la unidad, desde lo central, y que a partir de la Constitución Política del 91 se trate de respetar el tema de las autonomías territoriales. Las entidades territoriales fueron o encontraron un avance en la formulación que hoy trae la Constitución Política del 91, como iremos a desarrollar posteriormente. Desde la Constitución Política de 1991 se han intentado, como exponemos ahí en la ponencia, se han intentado diversas fórmulas para mostrar esa articulación entre la forma de gobernar el país desde lo central y la manera de respetar simultáneamente el derecho o los poderes regionales que se dan o se expresan a través de las entidades territoriales. ¿Cuáles son las fórmulas de articulación que ha planteado la Constitución Política? ¿Cuáles son las formas de articulación a través de las cuales la Constitución trata en lo posible de conciliar esas expresiones, esa gran tensión que se da entre el poder central y el respeto por las entidades territoriales? En primer lugar, la primera fórmula es la del Estado unitario. En segundo lugar, es el grado de autonomía de las entidades territoriales reconocido ya en la Constitución. En tercer lugar, vienen los derechos de las entidades territoriales y finalmente los principios de coordinación, de subsidiariedad y de complementariedad, de concurrencia, y de subsidiariedad. Bien, vamos a tratar en lo posible de mirar sobre esas fórmulas de articulación la primera, es decir, el tema del Estado unitario. Estado unitario que fue justamente sobre lo que primero se reflexionó. Ustedes recuerdan que el primer día, el primer expositor hizo acopio y transcripción del artículo primero, que es el que define qué clase de Estado vamos a tener. Y en ese sentido, el concepto de Estado unitario, que es el que se ha estado tratando de explicar con sus diversos matices, es el que explica a su vez cómo está conformado el Estado colombiano. ¿Cuáles son las funciones, para pasar rápidamente al tema del concepto de Estado unitario? ¿Cuáles son las funciones que se le ascriben esencialmente al concepto a través del cual nosotros hemos apostado a esa fórmula constitucional de Estado unitario? Las funciones, como ustedes pueden ver, son, en primer lugar, que a través de ese concepto de Estado unitario se expresa una labor que aglutina el ejercicio del poder político. Y en segundo lugar,
el parámetro de justificación de la acción estatal centralizada. Primer concepto, el concepto a través del cual la función que cumple el concepto de Estado unitario es el de la labor aglutinadora del ejercicio del poder político. Al fin y al cabo, como decíamos desde el comienzo, toda esa cantidad de organizaciones que se crean en un Estado tiene una vocación, tiene una forma de hacer para que se vaya desarrollando el concepto de manejo y de control por parte de la manera como se haya organizado la sociedad. En el tema del concepto del Estado unitario, pues al fin y al cabo nosotros tendríamos que recordar que fue a lo que finalmente le apostó la Constitución política, después que en el siglo XX fundamentalmente se dieron esa gran cantidad, y en el siglo XIX también se dieron esa cantidad de movimientos pendulares de que aquí se ha hablado. El doctor Eduardo Verano de la Rosa creo que hizo una muy buena exposición acerca de la manera de defender una forma que se visionó desde el siglo antepasado con relación a la especie de federalismo, pero nosotros nos movemos pendularmente entre federalismo y centralismo, y con dos expresiones que aquí han sido magistralmente expuestas en la Constitución de Ocaña y posteriormente en la de Río Negro. Salvo esas dos expresiones, finalmente se optó por el concepto el concepto que queda expresado en el artículo 1 de la Constitución política, es decir, de hablar de un Estado unitario a través del cual se expresa de pronto también como un temor hacia enfrentar la difuminación o la cantidad de expresiones que puedan resultar si nosotros cambiamos de concepto, es decir, si le damos demasiado poder, demasiada entidad al valor de las entidades territoriales. Y esa es la razón por la cual nosotros pensamos que el concepto de Estado unitario, o nosotros no, es la Constitución política la que finalmente se apostó a eso. El concepto de Estado unitario sirve para aglutinar la cantidad de expresiones que hoy se dan, pero con cierto respeto por la autonomía de las entidades territoriales. Y también, ¿por qué? Porque el concepto de Estado unitario sirve como parámetro para justificar la acción estatal, y esto se ha dado o se ha explicado suficientemente en muchas sentencias de la Corte Constitucional. Hay ocasiones en las cuales, y ustedes lo van a ver en la ponencia, hay ocasiones en las cuales se ha resuelto si la falta de representación de una entidad territorial va a ser o no óbice o va a servir de supuesto de decisión de la Corte Constitucional para decir que una determinada expresión legislativa es constitucional o no. Es decir, el Congreso de la República, dentro de la órbita de atribuciones que tiene, dentro de la capacidad de configuración legislativa que le asiste, tiene la posibilidad de decir cómo tienen que estar representadas las entidades territoriales. La Corte Constitucional ha encontrado en determinadas demandas que algunas regiones dicen: si una determinada entidad territorial no alcanza representación, por ejemplo en el Congreso de la República, eso hace que esa expresión legislativa devenga inconstitucional. La Corte ha tratado de resolver esto y lo ha hecho con base en ese concepto del Estado unitario, para decir que definitivamente no existe esa posibilidad, porque al fin y al cabo lo que más convoca, lo que más concita la atención en cuanto a la forma de entender el Estado es hacia ese concepto de unitariedad del Estado. Esas son las funciones pues que cumple el principio del Estado unitario. La segunda fórmula que nosotros encontramos que constitucionalmente se ha dado es la autonomía de las entidades territoriales, que expresa la Constitución política con relación a este tema de la autonomía de las entidades territoriales. Observen bien que la Constitución y a su vez el desarrollo jurisprudencial correspondiente
ha hablado no de una autonomía plena, no de una autonomía como la que muy seguramente se quiere acá en la región Caribe y en otras regiones del país, que procuran en lo posible un estatus mucho más amplio, mucho más consolidado de autonomía plena, sino que se ha llegado a la conclusión de que lo que existe con base en la Constitución política, en la fórmula constitucional, es un grado constitucionalmente reconocido, y si es un grado constitucionalmente reconocido, quiere decir que está ajustado a determinados parámetros, quiere decir que la Constitución política lo que hace es, y de ahí se desprende la expresión de gradualidad a la que se hacía referencia ayer al terminar la jornada, de ahí se desprende entonces que la autonomía de las regiones no tenga la fuerza, la consistencia que muchos quisiéramos ver en la Constitución política, justamente por la expresión de ese Estado unitario y del concepto de centralización del poder que no se ha cambiado, que no se ha derrotado en Colombia, es por lo que existen los dos grandes enfrentamientos entre ese manejo del Estado unitario y de todas formas la fórmula de las entidades territoriales con un grado constitucionalmente reconocido. El artículo 287 de la Constitución política expresa cuáles son las concepciones a través de las cuales la Corte ha elaborado el tema de cuál es como la esencia del respeto por las autonomías territoriales. En ese sentido, el poder centralizado tiene un peso, y eso es lo que nosotros encontramos muchísimo mayor, en esa tensión que existe entre el poder centralizado y la autonomía de los poderes regionales. El constituyente siguió apostándole a eso, y el núcleo esencial que en la Constitución política dice es con respecto a esos 4 temas que aparecen ahí en el artículo 287, y es hasta allá, hasta donde se ha alcanzado a respetar el concepto o el peso específico que podría tener la autonomía territorial. Bien. En tercer lugar, viene una fórmula constitucionalmente expresada y que tratamos de explicar ahí en la ponencia, que es la relativa a los derechos de las entidades territoriales. Aquí de lo que se trata en esta exposición que ustedes encontrarán en la ponencia es de tratar de decir que la Constitución política, de todas formas, dentro de esa fórmula sui generis que se inventó en 1991, halló que bajo el esquema del Estado unitario se pueda pensar en una subfórmula para adscribirle derechos a las entidades territoriales, unos derechos mínimos que sean distintas a las competencias y a las prerrogativas que nosotros vemos ahí en la Constitución política. Y ese reconocimiento de derechos pues sirve muchísimo para el trabajo que realiza o que le incumbe a la Corte Constitucional, porque si las entidades territoriales tienen derechos y esos derechos son reconocidos, primero pueden ser reclamados, y pueden ser reclamados ante la Corte Constitucional, y en segundo lugar, pues el hecho de que los derechos que se le adscriben a las entidades territoriales tengan restricciones materiales en el ejercicio de la autoridad legislativa, explica suficientemente que en definitiva, en ese grado de tensión que existe entre poder central y entidades territoriales, sigue siendo la entidad territorial lamentablemente subordinada, que no tiene la autonomía que se quisiera dentro del concepto del Estado unitario. Por eso es que ustedes aquí han encontrado que también a nivel internacional se han buscado fórmulas federativas, fórmulas de estados centrales
pero con respeto por determinadas autonomías. Lo que va a explicar posteriormente la profesora Concepción tiene que ver fundamentalmente con la manera como España, que es como lo más emblemático que hay en el tema de autonomías, expresa su grado, el grado hasta el cual se ha llegado por esas concepciones autonómicas. Y además explica la razón por la cual en todos los estados, como lo explicó Víctor Bazán antier, en todos los estados se están buscando todo el tiempo fórmulas para saber cuál es la mejor, constitucionalmente hablando, para tratar de concitar ese estado de tensiones. Es decir, vamos a seguir bajo el esquema de estados unitarios, de poderes centrales que subordinan a las demás, o vamos a procurar que el grado de autonomía sea mucho más alto, hasta el punto de tener la capacidad de darse completamente sus propios gobiernos, de evitar que desde el centro le impongan determinadas legislaciones que tengan que ver con su devenir, con el concepto fiscal, la manera como pueden cada uno de ellos hacer sus propias concepción de los tributos, etcétera. Entonces, esta es una lucha constante. La profesora Sabrina también nos decía que en Italia permanentemente se hacen, y más en los últimos años, constantes transformaciones desde la propia Constitución para tratar finalmente de definir cuál es la fórmula constitucionalmente más aceptada. Y en Colombia particularmente, si bien se le dieron a las entidades regionales derechos, también se le impusieron unas restricciones materiales al ejercicio de la actividad legislativa referida a los entes territoriales. ¿Cuáles son las expresiones máximas del poder central, que son las que hacen que se pierda como la autonomía que se quisiera tener por parte de las entidades? Pues las que se expresan en el poder del Ejecutivo, en el poder a través de los decretos y en el poder legislativo, que si bien expresa una forma de representación popular, tampoco es, o también sirven fundamentalmente para expresar cómo se deben hacer las leyes en el país colombiano. La Constitución Política estableció que para tratar de conciliar la tensión que existe entre el poder central derivado del Estado unitario y el poder que se confiere, que repito, que ha sido limitado, el poder que queda de las entidades territoriales, se haga a través de los tres principios que consagra la Constitución Política, es decir, el principio de coordinación, el principio de complementariedad y el principio de subsidiariedad. Esa fue otra de las fórmulas a través de las cuales quiso la Constitución Política tratar de conciliar los dos grandes extremos. El grado de autonomía territorial está directamente vinculado con el ejercicio de estos tres principios. Eso se ve cotidianamente. Todo el tiempo estamos nosotros tratando de explicar por qué razones no llega la prestación de los servicios a la sociedad de manera más directa, más frecuente. Ejemplo, el tema de acción social, en el tema de la población desplazada en Colombia. ¿Cuál es la queja más recurrente que tienen los diversos sectores, sea por la vía de las comunidades afrocolombianas, sea por la vía de los discapacitados, sea los niños o las mujeres, los indígenas? Siempre estamos escuchando la misma reclamación. La misma reclamación estriba en que el hecho de haber concentrado todo el poder de acción social desde la Presidencia de la República y desde la Vicepresidencia hace que la forma de llegar la ayuda humanitaria de emergencia o la forma de llegar el Estado con los kits de ayuda o la forma de llegar a la sociedad más desprotegida, que es o la comunidad más desprotegida, que es la población desplazada, sea lenta, sea burocratizada, finalmente no se siente, y todo el tiempo se está pensando en que lo ideal sería
que hubiera una verdadera desconcentración de ese poder que se arrogó la presidencia en su momento, hace unos años, y que se pudiera tener una atención mucho más expedita, de manera que los principios de subsidiariedad, de complementariedad y de coordinación no se están cumpliendo de la manera como quiso el constituyente, es decir, la fórmula no ha funcionado y de eso son expresiones el problema de la salud, el problema de los desplazados, y esto simplemente para significar los dos grandes temas de los cuales se ha ocupado la Corte Constitucional en el tema de protección de derechos. Esa es la razón por la cual pensamos que las fórmulas han generado problemas. Los problemas genéricos de articulación que existen con respecto a esas fórmulas empiezan por esa crisis que también está generando el poder que históricamente ha tenido el concepto de un gobierno central. En Colombia existió una especie de centralización del poder que se quiso cambiar en la Constitución Política del 91 cuando se habló de la descentralización administrativa, pero no se le dieron realmente más dientes a la autonomía de las entidades regionales, como en mi criterio, porque es una situación muy particular, como en mi criterio quedó expresada en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. A nosotros nos sigue pareciendo que en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial recientemente promulgada hubo una omisión legislativa de carácter relativo, y si hubo una omisión legislativa de carácter relativo, yo creo que era buena hora para haberla desnudado y haber resuelto el tema de esa manera, pero finalmente se optó por la posibilidad de que se pudiera volver a demandar la ley orgánica y que la Corte terminara inhibiéndose al respecto. Pero nos parece que definitivamente el Congreso fue inferior a los mandatos constitucionales derivados justamente de todas estas expresiones constitucionales, y que también lo fue en el manejo de las entidades, justamente de los territorios indígenas, de las comunidades indígenas, respecto de las cuales no hubo la respuesta legislativa adecuada en esa ley de ordenamiento, esa ley orgánica de ordenamiento territorial. ¿Cuál es la expresión como más clara, más directa de los problemas que se crean con esas tensiones? Esa se dio en el tema de los macroproyectos de interés social nacional. El Plan Nacional de Desarrollo, que es una fórmula que se ha establecido para que las entidades regionales planteen sus necesidades y estas queden consignadas en ese plan cuatrienal que había propuesto el anterior presidente en su segundo mandato, fue demandada, y fue demandada porque en una de sus normas se había creado la posibilidad, a través de esa ley cuatrienal, se había creado la posibilidad de que, con el ánimo de buscar territorios o suelos, espacios territoriales dentro de los cuales se pudieran hacer macroproyectos de interés social nacional, se diera al gobierno la facultad omnímoda de manejar el tema de la búsqueda de territorios, del manejo de los territorios, que no hubiera el control que quiere o que quiso el constituyente conforme al artículo 313, numeral séptimo. ¿Qué hizo la Corte para resolver si esa disposición realmente reñía o no con la autonomía que le corresponde a las entidades territoriales? Trató de buscar, en el respeto por lo poco que queda de verdadera autonomía, en el respeto por esa disposición constitucional, trató de buscar o de encontrar que
disposiciones a través de las cuales los consejos municipales, los municipios, no tenían injerencia en la búsqueda de los territorios y en la elaboración de planes y proyectos relativos a esos grandes proyectos de interés nacional, que ahí se había dado una vulneración del concepto de autonomía territorial. En ese sentido, recuerdo muy bien que el doctor Gabriel Eduardo Mendoza, que fue el ponente inicial de esa sentencia que finalmente se expresó en la C-149 de 2010, había llevado una propuesta a través de la cual la disposición se declaraba exequible, pero de manera condicionada, y seguramente él avisoró que el problema o la consecuencia que iba a tener una decisión de inconstitucionalidad iba a ser la posibilidad de que las personas que están en especial grado de vulnerabilidad en territorios como marginados, olvidados, entre comillas, bueno, realmente olvidados de parte del gobierno central, pudieran quedar en evidente estado de frustración, de olvido, como el que tenían antes de pensar en esos macroproyectos. Yo diría que desafortunadamente para la propuesta, desafortunadamente la Corte por mayoría optó por una vocación de respeto hacia las autonomías regionales. Y dentro de esa vocación de respeto por esto, entonces, por esta decisión, la Corte, en esa sentencia C-149, resolvió que definitivamente la norma que inicialmente decía el Gobierno Nacional en desarrollo de la presente ley, óigase bien, el Gobierno Nacional podrá definir, formular, adoptar, ejecutar y financiar los macroproyectos de interés social nacional y señalar las condiciones para su participación y desarrollo con el fin de promover la disponibilidad del suelo para la ejecución de programas, proyectos y obras de utilidad pública e interés social. La Corte, como les decía, encontró que semejante mandato, a través del cual prácticamente toda decisión que tenía que ver con la búsqueda de espacios territoriales y con la implementación de esos macroproyectos de interés nacional quedaran concentrados en el Gobierno Nacional, definitivamente le daba un golpe muy fuerte al tema de las autonomías regionales. Y por esa circunstancia encontró que esto definitivamente violaba la Constitución política. Al final, es decir, ya después de dictada la sentencia, entonces quedaron en evidencia la posibilidad de que algunos proyectos que se habían pensado como vivienda de interés social realmente sí quedaran desguarnecidos, quedaran desprotegidos. En lo particular, yo acompañé al grupo mayoritario, el que optó por el respeto por la autonomía de las entidades regionales, pero la consecuencia de todas formas genera una cantidad de inconvenientes, y esa es la razón por la cual nosotros hayamos pensado en traer este ejemplo para mirar cómo el concepto de autonomía regional también genera unos bemoles, unas circunstancias que la Corte quiso matizar cuando dijo al final, en la parte resolutiva de la sentencia, que los únicos macroproyectos que se afectaban son los que iban hasta ahora a implementarse, a desarrollarse. Los que ya estaban en vigencia eran absolutamente intocados por la sentencia. Pero me parece que de todas maneras el antecedente queda para pensar realmente el problema que surge en esa tensión entre qué es mejor, defender el poder central adscrito al Gobierno Nacional o defender a rajatabla, como diríamos vulgarmente, el tema de las autonomías, de la autonomía de las entidades regionales. Posteriormente, ¿qué ocurrió? Ocurrió que
como ayer Nilson lo recordaba cuando estaba hablando de las tragedias que aquí llamamos invernales, a todo lo que tiene que ver con temporada de lluvias, ocurrió que el gobierno nacional tuvo que declarar un estado de emergencia ecológica, un estado de emergencia social, y dentro de ese estado de emergencia social dictó uno de los decretos que creó los PIDUs, es decir, los Planes Integrales de Desarrollo Urbano. Hoy son denominados esos PIDUs los megaproyectos 2 por parte del gobierno. Pero fíjense que ahí el gobierno se cuidó de tratar de acomodarse a lo que la Corte Constitucional le había dicho cuando declaró inconstitucional el artículo que hemos leído antes. ¿Y cómo se cuidó? Tratando en lo posible de darle adecuada participación para los planes integrales de desarrollo urbano a los municipios, a los departamentos a través de sus órganos legislativos correspondientes. Y por esa circunstancia pensamos que la fórmula que la Corte diseñó en su momento cuando declaró inexequible el Plan Cuatrienal, el Plan Nacional de Desarrollo, finalmente fue acogido por el gobierno. ¿Para qué? Para dictar el decreto de emergencia social a través del cual se hacían esos planes integrales de desarrollo urbano. Este problema, a través del cual la Corte sirve como de parámetro de establecimiento de alguna política pública, no es nada infrecuente, es decir, es algo que se está dando con cierta frecuencia. Como ocurre en el derecho anglosajón, las decisiones de los jueces también tratan de jalonar el establecimiento de disposiciones normativas de carácter general, y en ese sentido me parece que la Corte ha cumplido una labor muy importante, una labor que incluso ha sido tan reconocida en el panorama nacional e internacional, que hoy, paradójicamente, los que tienen que liderar los movimientos sociales, que tienen que liderar las grandes decisiones del Estado, prácticamente están pidiéndole todo el tiempo a la Corte que se pronuncie. El propio gobierno, las entidades legislativas están pidiendo todo el tiempo a la Corte que haga un pronunciamiento sobre determinado tema. Situación que de todas maneras desnuda una situación que no es la ideal, por supuesto. Los jueces no tienen por qué asumir esta clase de comportamientos, y el juez constitucional en manera alguna debe quedar inmerso en esta clase de activismos. Pero sí es importante que, a falta de liderazgo político, de liderazgo regional y de liderazgo social, alguien tenga que decir los discursos correspondientes. Ese discurso, para este caso, quedó expresado en la C-149 y posteriormente fue recogido, repito, en los decretos de emergencia social. El ejemplo que hemos dicho, a través del cual, primero, se cae una parte del Plan Nacional de Desarrollo Cuatrienal del año 2007, a través del cual la Corte finalmente opta por hacer respetar diría que lo poco que queda de autonomía regional, porque es que lamentablemente se ha venido golpeando insistentemente el tema de las autonomías regionales, salvo las posibilidades que tenga la Corte de hacerlo respetar con uno u otro criterio. Ayer hizo 8 días una enorme discusión con relación al mismo tema, y tenía que ver con el tema de las contralorías o con los pagos que tenían que hacer las entidades territoriales por decisiones que afectaran a las contralorías. La Corte, de todas formas, ha hecho lo posible por hacer respetar el tema de las autonomías regionales, pero quisiéramos que fuera mucho más evidente ese respeto, no solamente por parte de las decisiones jurisdiccionales, sino que fueran realmente de parte de los poderes centrales, es decir, darle más fuerza, darle más
entidad, darle muchísimo más contenido al tema de las autonomías regionales. ¿Con qué terminaríamos nosotros? Y aquí me voy a permitir en lo posible hacer la lectura de lo correspondiente. El caso de los megaproyectos de interés social nacional y la forma como fueron resueltos por la Corte identifica lo que ya hemos dicho, identifica el gran problema que subyace a ese enfrentamiento, a esa tensión entre esta forma de Estado unitario que nosotros hemos pactado a partir del artículo 1 de la Constitución Política y el grado, porque es una forma, un escalonamiento que permite pensar en la posibilidad de que debiera ser progresivo. Ayer decían que lento, pero progresivo, el tema de la autonomía de las regiones. Y no solamente evidencia el grado de tensión y los problemas, sino que además sirve, repito, para pensar en la necesidad de que con determinados condicionamientos o con determinadas decisiones el gobierno pueda ir ajustando las cosas a través de pronunciamientos posteriores. Aquí existen algunas posibilidades. Aquí cuando la Corte Constitucional declara exequible determinada o inexequible, perdón, determinada situación en Colombia, a veces se opta por impulsar una reforma constitucional que enfrente esa situación, no que la reproduzca exactamente, porque ya sabemos que no se puede, pero sí que enfrente esas situaciones en que ha quedado el gobierno. Y existe la otra posibilidad también de que el gobierno acoja, asuma el pronunciamiento respectivo y trate en lo posible de reconducir las políticas públicas hacia la posibilidad de acoger el pronunciamiento de la Corte. La primera conclusión que nosotros extraemos de esa tensión que existe en Colombia dice que la escogencia por parte de la Constitución Política de un modelo de descentralización administrativa y simultánea vigencia del principio del Estado unitario se explica en la dinámica propia de la conformación del territorio colombiano, que transita en dos vías paralelas: la existencia de regiones diferenciadas y el afán de mantener la integridad del proyecto nacional como presupuesto para el logro de los fines estatales. Pareciera ser como una especie de temor que se expresa permanentemente de evitar la disgregación nacional con darle mucha más fuerza a la autonomía de las entidades regionales. Esa dualidad trae, por supuesto, profundas complejidades en términos de articulación de competencias entre la nación y los entes sociales, asunto donde son usuales las indefiniciones que deben ser resueltas normativa y fácticamente en un entorno que por razones históricas otorga un peso específico mayor al poder centralizado. Puede que esto no sea lo que ustedes quisieran escuchar, pero es lo que genera la Constitución Política y lo que genera la forma como se ha entendido por parte de la Corte, que repito, de todas maneras ha hecho todo lo posible por hacer respetar el tema de autonomía de las entes territoriales. La Constitución y la jurisprudencia de la Corte han planteado diversas herramientas para hacer frente a los retos planteados. La previsión de los principios de coordinación, concurrencia y complementariedad y subsidiariedad, y en especial la generación de reglas jurisprudenciales sobre su arbitrio en casos concretos, han servido para construir una dogmática constitucional sobre la materia que tiene como objeto principal mantener el equilibrio de esa tensión que se ha expuesto, dentro de un marco de promoción de la opción que tiene la Constitución Política a favor de la descentralización y el grado de autonomía que me atrevo a calificar de progresivo de las entidades territoriales. La expresión progresivo, pues ayer en el foro que se ha planteado por la tarde, fue muy bien lograda al final de la jornada para identificar las razones por las cuales se puede ir lento pero seguro en procura de buscar el respeto por el poder que se pueda dar a estas regiones.
El diseño institucional y el orden normativo para lograr ese equilibrio, como se ha visto, es particularmente complejo debido en buena parte a la permanencia de lo que en esta exposición hemos denominado problemas genéricos. El caso de los programas de desarrollo urbanístico es prueba de tales condiciones, pero también de fórmulas intermedias que pueden presentar respuestas, al menos tentativas, a la articulación materia de esta ponencia. Sin embargo, y esta es, yo diría que la reflexión final, y estoy seguro que en esto hablo a nombre de todos los integrantes de la Corte Constitucional, sin embargo, cualquiera que sea el nivel e intensidad de la estrategia que se adopte, lo que como juez constitucional esperamos es que se mantenga la indeclinable voluntad en la satisfacción de los derechos de aquellas personas sometidas a la marginalidad en las regiones de nuestro país. La promesa de la Constitución de lograr la prosperidad general y construir los cimientos para la vigencia de la dignidad humana los debe tener siempre entre sus principales destinatarios, de manera que culminaría como evocando a Ciro Angarita Barón, las palabras que expresó en sus primeras decisiones, las palabras que nos transmitió como legado: por los necesitados, por los marginados, por las personas en especial estado de vulnerabilidad, todo cuanto haya que hacer para que con base en la Constitución política se pueda lograr al máximo el principio de igualdad. Así sea con las expresiones filosóficas de lo que tiene que ver con la igualdad, pero en tanto podamos hacer todo lo posible por solucionar los problemas de esos grupos marginados, toda clase de interpretación sea bienvenida para efecto de lograr esos propósitos que se trazó la Constitución Política de 1991. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vargas. Ahora tenemos el privilegio de contar con dos importantes dirigentes de los pueblos indígenas y afrocolombianos, los señores Luis Evelis Andrade Casama y Juan de Dios Mosquera Mosquera. El señor Andrade Casama es consejero mayor de la Autoridad Nacional del Gobierno Indígena, presidente y representante legal de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. La ONIC tiene como misión fortalecer y apoyar el gobierno propio de los pueblos indígenas y su ejercicio de autoridad para que asuman con unidad, autonomía y dignidad el control de sus territorios y la realización y defensa de los derechos humanos y colectivos de estas comunidades. La ONIC propende por el reconocimiento social e institucional de la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas, acompañándolos en sus procesos de organización. También gestiona la participación de los pueblos indígenas y sus representantes en las áreas de decisión y ejecución de las políticas públicas, propiciando y concertando su articulación en condiciones de equidad y desde su diversidad a los procesos de desarrollo económico y social del país. Con ustedes el señor Luis Evelis Andrade Casama. Muy buenos días para el señor presidente de la Corte, doctor Gabriel Eduardo Mendoza, demás honorables magistrados de la Corte Constitucional, asistentes. Aquí he traído una ponencia que hemos preparado, seguramente la van a encontrar en los documentos, pero voy a permitirme expresar algunas ideas que están recogidas en nuestro documento. Creo que uno de los temas y de los asuntos, pero sobre todo de los sujetos sobre el cual la Corte Constitucional ha tenido bastantes debates, pronunciamiento y decisión ha sido sobre
los pueblos indígenas, sobre tres aspectos fundamentales que han sido considerados por el doctor, y me imagino que en este escenario, que es el tema, esos tres aspectos son la identidad cultural, la autonomía y la territorialidad. A nosotros nos han pedido hablar sobre identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas y sus procesos organizativos. Quisiera decir de entrada que los esperamos que la Corte siga manteniendo ese papel de garantía de los derechos de los pueblos indígenas y de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, porque en los últimos años lo que hemos